Buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico, tarde-noche del martes 28 de enero. ¿Y cómo ha venido? Pues ha venido con un rebote que no significa gran cosa, pero ahí lo hemos tenido. El rebote en la bolsa, se lo cuento a continuación. Vamos a ver nuestro IBEX 35, el índice español de referencia, que rebota, como les decía, 1,26% arriba, 9.484,20 al cierre, que no está nada mal para cómo venían estos últimos días. Ya saben que es el coronavirus y alguna cosilla por ahí más, pero bueno, poca más. Las tres compañías que se caracterizan hoy por sus subidas, y esta dará que hablar, Telefónica ha roto la barrera del 6 y aquí lo van a ver, hoy mejora 3,76% en el mercado, hasta el cierre marcar un 6,27%. El grupo hotelero Meliá, que fue vapuleado por el coronavirus, bueno, pues hoy recupera 2,91%, al cierre marca 7,61%, y ArcelorMittal hoy recupera 2,70% y al cierre marca 13,96%. Vamos a continuación a ver las tres compañías que por contra más bajan hoy en la bolsa. Son Banco Sabadell, que cierra la sesión con un menos 0,68% en 0,94. Laboratorios Grifols, que hoy pierde 0,32% y marca al cierre 30,90. E Indra, compañía tecnológica, que hoy pierde 0,18% y al cierre marca 10,88%. Respecto a los fundamentales, hoy tenemos alguna novedad, no en la aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto, que sigue siendo, a falta del último trimestre del año pasado, del 0,4%. Tampoco hay novedades en la inflación, que acumula con datos, eso sí, cerrados hasta diciembre, el 0,8% de incremento de precios, pero hay novedades respecto del paro. Ha salido la EPA y con la EPA en mano y cerrado a diciembre, resulta que el 13,78% de la población activa española está en el desempleo. El Euribor, para los que estén negociando hipotecas o estén pensando en algo parecido a eso, sepan que en los últimos 12 meses acumula un promedio de menos 0,2,48, que es una maravilla. Hasta aquí los datos, vamos con lo que son las noticias que van a componer lo esencial de nuestra tertulia, La Barandilla. El IBEX tantea el rebote y hay que reseñar en la sesión bursátil la remontada, el tirón de Telefónica y la actuación, un poco de castigo hacia Bankia, que hoy presentaba resultados. Datos del coronavirus de Wuhan, ya tan popular desgraciadamente y tan elemento de preocupación mundial, provoca 106 muertos por ahora, más de 4.500 infectados oficialmente en la China. Sabemos que la vacuna va a llegar en apenas 40 días y esto empieza a ser una amenaza para los planes de muchas multinacionales que fabrican en China, por ejemplo, Apple. Dicen los inversores del banco suizo Julius Baer que el impacto sobre el crecimiento de la economía china podría llegar a ser de hasta un 2% menos. Ya en Europa, contarles que Moody's, la agencia de valoración, cree que Europa va a mantener tipos reales negativos hasta el 2025, o sea que tiemblen los señores de la banca. Y frenazo al empleo. Antes les hablaba de los datos de la EPA, pues bien, la tasa de paro cierra el año 2019 en el 13,78, el nivel más bajo desde el 2008. La creación de empleo se ha frenado, luego lo vamos a ver con gráficos y de manera que lo puedan digerir y valorar en calidad. El gasto en pensiones también es noticia hoy porque se eleva la cifra récord de 9.768 millones mes. Esto lo vamos a ir viendo mes a mes probablemente porque va a seguir creciendo y creciendo mientras se jubilen los baby boomers. Bankia es seguramente uno de los nombres privados de la economía en el día de hoy porque sus cuentas reseñan que ha ganado 541 millones el año pasado, un 23% menos por la caída de ingresos y por las provisiones exigidas al banco. En la sesión de hoy, Goyrigoizarri ha hablado de fusiones. Van a oír lo que dice el líder de Bankia, José Ignacio Goyrigoizarri, y luego lo que dice la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. En el ejercicio pasado hemos conseguido un beneficio de 541 millones de euros, después de estabilizar los ingresos recurrentes y reducir los gastos en mayor medida de lo que teníamos previsto. Detrás de este beneficio está además un esfuerzo muy importante en términos de provisiones para mejorar la calidad de nuestro balance, pues se traduce en un nuevo crecimiento de nuestro nivel de solvencia
que ha cerrado el año por primera vez por encima del 13%. Hemos mantenido, por tanto, el liderazgo entre los grandes bancos españoles y seguimos muy por encima de las exigencias regulatorias. En relación con Bankia, la hoja de ruta del Gobierno sigue siendo la misma del Gobierno anterior. Nuestro objetivo era el saneamiento de esta entidad financiera, en donde su equipo directivo está haciendo un extraordinario trabajo, para posteriormente proceder a la venta. Nosotros nos encargábamos del saneamiento y posteriormente se tenía que producir la venta, y ese va a ser también nuestro objetivo. Los datos que arroja Bankia son bastante homologables al resto de entidades financieras, por tanto se encuentra en una situación similar, y en el momento en que se estime conveniente, fundamentalmente por los signos del mercado, el Gobierno procederá, como en su momento estableció, a la venta de la entidad financiera. Otro nombre propio, Telefónica, que acelera otra vez, se pone por encima de los 6 euros por acción. Parece que con el respaldo unánime de los analistas. Luego lo vemos con nuestros invitados. Y el Corte Inglés, tradicionalmente esta empresa no había dado nunca un ruido y últimamente lleva unas rachas tremendas, muy malas. Nuño de la Rosa, el actual número 3 del Corte Inglés, abandona la casa después de una evidencia, que es que ha perdido poder dentro del grupo. Hablaremos también de la Mutua, porque lanza un fondo de bolsa americana un 85% más barato, según dicen algunos. Y les tengo que contar una manifestación a la puerta del Banco de España, en su sede de Barcelona, contra el gobernador Hernández de Cos. Son jubilados que le dicen: usted no tiene vergüenza. ¿Y por qué? Pues porque según ellos cobra 12.000 euros al mes y está en contra de que a los pobres ancianos estos les incrementen las pensiones según el IPC. Eso les parece insoportable. Y por último, aunque no sea muy frecuente, hablaremos de los trabajadores del sector público, porque solo de la SEPI, que hay más, cuelgan 78.000 trabajadores públicos, en algo que a todos les parece bien que esté ahí. Algunos anunciaron, como el Partido Popular, privatizaciones que luego nos hicieron, y no las sueñen con este gobierno, claro está. Nuestros invitados ya en la mesa de trabajo de Pulso Económico: don Álvaro Climent, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes. Analista independiente. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de estudios de uso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos con la bolsa, ¿les parece? Venga, ¿cómo ha visto usted el rebote? Bueno, yo creo que es una sesión muy típica, ¿no? Después de unas caídas muy bruscas, en donde yo creo que había bastante confusión en cuanto a estimaciones en la economía china, el número de infectados. Al final hay valores que han rebotado, y algunos de ellos encabezados por Telefónica, que es la que principalmente ha liderado el rebote, rebotan en estas circunstancias, porque estamos viendo además que todos los números que están saliendo son menos graves que en crisis anteriores. Es decir, las estimaciones del impacto de la economía china, antes comentabas tú, me parece que era un 2%. Ahora lo vemos a fondo. La media y el consenso ya hablan de 0,5, 0,25. 1 o 2% fueron las crisis anteriores, y parece ser que ahora, con la reacción inmediata, con el posicionamiento de la economía china, que es mucho mayor que el que era hace años, el impacto no se estima en 2%, sino en bastante menos. Con lo cual yo entiendo que eso ha dejado tranquilas relativamente las. Eso es lo que decía Julius Baer. Yo ni quito ni pongo. Lo que sí digo es que hay algunos que están ya pensando en cambiar sus planes de producción en China, por ejemplo Apple, porque ven que allí no es fiable estar a corto plazo, ¿no? Bueno, pero es que esa es una realidad. Es decir, hay mucho fabricante que está en China porque hay unos costes muy baratos, y si no puedes fabricar al final por una situación de este tipo, todavía las pérdidas pueden ser brutales, ¿no? Pero todos estamos hablando de material tecnológico, pero también, por ejemplo, una parte de las prendas deportivas, que también se realizan en China, ¿no? Y que no es menor. Me parece que esto hace que la gente se lo piense. Yo creo que hay una situación de incertidumbre. Yo creo que la bolsa al final ha salvado los muebles, pero recordar que la semana pasada hablábamos del asalto a los 9.600, ¿no? Y bueno, y estábamos en el virgencita que me quede como estaba. Sí. Como dice el chiste. Sí. Bueno, pues ahí de estamos. todas maneras, yo este tipo de asuntos, los virus, los coronavirus, todo esto es muy difícil de interpretar. Nosotros tratamos de interpretar otro tipo de fenómenos. Este es muy complicado, porque la lógica, ustedes seguro que en casa muchos lo piensan. Hombre, si hay un afectado confirmado en Alemania, Europa, y además ese hombre o esa persona, creo que es un hombre de 35 años, no ha pisado la China nunca, pues hoy tendrían las bolsas que recoger pérdidas en su inmensa mayoría en Europa, porque hay un peligro más cierto hoy que ayer, y en cambio hoy las bolsas se dan una alegría que no se termina de entender.
las europeas, quiero decir. Y también, esto es cierto, es decir, hay un contagio humano, además en Alemania, lo cual es el primer caso que se ve fuera de lo que es China. Lo que también es cierto es que las bolsas cada día son más pragmáticas. Hay mucha especulación a corto. Yo creo que las ventas que vimos ayer eran muchas ventas inmediatas, de corto, de productos muy de cortísimo plazo, que en el momento que se ve un poquito de estabilidad con los mercados y los futuros americanos que venían en positivo, rápidamente se dan la vuelta. Es decir, esta no es tendencia, es decir, eso es lo importante. Es así, es decir, que yo creo que la gente fija en cuanto ve la posibilidad y el más mínima incertidumbre liquida, ¿no? Es decir, que esta es así. Entonces, bueno, yo creo que la situación que tenemos es de todo juego a muy corto plazo, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, pero yo creo que ha sido un mal generalizado de todas las bolsas, donde prácticamente ninguna han bajado un poquito, se han quedado, pero no ha habido una debacle, ¿no? Por este tipo de situaciones. Los gestores relevantes normalmente no intervienen directamente en el mercado, o sea que hay una noticia catastrófica. Es decir, lo que hacen es cubrir la cartera. Pero lo normal es que pues, compren oro, compren un ETF inverso, compren algún producto que permita cubrir esa cartera ante una incertidumbre que no sabemos cómo va a ser. Pero no intervienen directamente en el mercado, los que intervienen son especuladores muy de corto plazo. Ya. Bueno, vamos a Europa, porque en Europa hoy Moody's ha hecho una declaración muy relevante. Dice que no volveremos en Europa a tipos reales, no saldremos de tipos reales negativos, dicen, hasta el 2025. ¿Cómo lo ves, José Luis? Bueno, eso es alargar casi 2 o 3 años más las previsiones que había en que había anunciado Draghi, ¿no? Vamos a ver la actual directora del banco, vamos a ver lo que dice, ¿no? Que está todavía pensándolo, dice que dentro de unos días nos dará, pero esa política yo creo que va a continuar, ¿no? Por lo menos un añito o 2 más. Yo pensaba que llegaríamos hasta el 24, si es hasta el 25, bueno, el problema de esto es que los bancos tienen que repensar también su tipo de negocio, ¿no? Para generar ingresos. Los que lleguen al 25. Los que lleguen. Exacto. Y al paso que vamos, no sé yo cómo irá la cosa. Los que van a llegar, ¿no? Lo que ha hecho Moody's también, que no solo Moody's, que es S&P y son muchos más, es algo que no le va a gustar a Trump. Le ha hecho una estimación que en función del crecimiento de la economía americana, de una subida de 150 puntos básicos al tipo americano en los próximos 2 años. Lo cual, conociendo a Trump, que le está metiendo presión a la Fed, este tipo de declaraciones no creo que le haga mucha ilusión. Bueno, entramos ya de lleno en la economía española, en lo que es la gran noticia de la economía española, que tiene que ver con la EPA de diciembre. La EPA la estábamos esperando todos con interés, con preocupación, porque bueno, es el cierre del broche del 2019. Y según eso, la tasa de paro se cierra en el 13,78% de la población activa. Si quieren datos, porque es importante, detrás de cada una biografía de esto hay alguien que sufre, ¿verdad? Como para no tenerlos en cuenta. Bueno, pues resulta que estamos en 3.100.000 y pico desempleados y desempleadas, como se dice ahora. Resulta que en términos de empleo, de la capacidad de generación, porque al fin y al cabo estos datos, ¿cómo los mides? Yo sugiero una manera de aproximarse a ellos. Comparemos los empleos generados, declarados en el 2019, que han sido 402.000, exactamente 402.300, con los 566.000 que fuimos capaces de generar, nuestra economía, en el 2018. Y eso lo que dice es que no hemos generado 160.000 que supimos generar en el 18. Luego es evidente que se ha frenado la creación de empleo. No, eso es un dato, vamos, más que manifiesto. Pero yo quiero poner 2 cosas en evidencia, ¿no? Es decir, buena parte, vamos a ver, a mí esta EPA, yo creo que tiene bastante tufo de efecto balsámico estadístico. Es decir, de mejorar la estadística o interpretar los datos. Por ejemplo, ese teóricamente incremento del número de contrataciones, algo básico para generar lógicamente un contrato y un puesto que se cubra un puesto de trabajo, mayoritariamente lo que se ha producido ha sido contratos a tiempo parcial. Ha caído la contratación a tiempo completo y se han generado más contratos a tiempo parcial. Eso quiere decir que en un mismo puesto de trabajo puede haber 2 y 3 personas. Eso tiene un efecto estadístico en la ocupación, pero no realmente en el empleo. A mí me gusta mirar un dato y yo sugiero que a los que nos están viendo que lo hagan, ¿no? Que es el empleo a través de la contabilidad nacional, que traduce en jornadas completas de trabajo. Y en esos términos hemos perdido 100.000 jornadas de trabajo a tiempo completo. 2019 frente a 2018. No se han generado. Y otro dato que para mí es ya la punta, ¿no? Y que deja claramente el frenazo, que es el número de horas trabajadas. 2018 el número de horas trabajadas creció a un ritmo del 2,70%. 2019 ha sido al 0,7%. Eso es una disminución del 70%, ¿eh? Pocas bromas. Es decir, el mercado de trabajo se está enfriando.
Y luego tenemos un hándicap, que es que, sin entrar a demonizar la contratación temporal, porque yo creo que hay una que es necesaria, obviamente, pero oiga, es que dura muy poco, ¿eh? O sea, la media de la contratación temporal en España durante 2019 ha sido de 49 días. Con 49 días, aunque te paguen 3.000 euros al mes, es que no llegas a los 6.000, por tanto no llegas a los 500 al año. Bueno, por completar la información, déjenme decir cómo va eso de los cotizantes a la Seguridad Social. Los cotizantes a la Seguridad Social han tenido una intervención probablemente del Espíritu Santo, porque han crecido una barbaridad y cierra el año en 19.966.900 cotizantes, en una aportación del último envite del año extraordinaria, ¿no? Porque hemos pasado a 600.000 más que en noviembre, ¿no? Pero bueno, oiga, no sé porque como esto cada vez es menos representativo, el dato de cotizantes, es más, una persona puede constar 3 veces en un mes, ¿no? Pues sí, ya está, eso no se desvalora solo. Un trocito, ¿eh? Que el cuarto trimestre ha sido mejor de lo que la gente esperaba, está claro. Estoy con José Luis, que probablemente haya algo más de cocina de lo que nos imaginamos. Pero también hay una circunstancia que nos podemos olvidar, al margen de que esté decreciendo la creación de empleo, evidentemente, es que seguimos en una tasa de paro del 13,7%. Que con todo el entorno internacional que nos afecta a todos, el Brexit, la guerra comercial, Europa está en el mínimo de tasa de paro, el Reino Unido está en el mínimo de tasa de paro y Estados Unidos está en el mínimo de los últimos 50 años. Es decir, algo estaremos haciendo mal aquí. Efectivamente. Porque con las mismas condiciones, encima sacando pecho de que crecíamos más que la media europea y que muchos otros países, no parece que hayamos aprovechado precisamente esas circunstancias. Pero mira, y luego España es un país de grandes desigualdades, ¿eh? Sí. Territoriales. Si tú haces la tasa de paro por comunidades autónomas, dices, impresionante. Exacto. Es decir, Andalucía, hay 20%. Claro, 20,8%. Pero es que por encima de Andalucía está Extremadura y luego Ceuta y Melilla, que ambas, las 4, están por encima del 20%. Oiga, es que solamente hay 6 que están por debajo del 10%. Solamente 6 comunidades autónomas. Oiga, esto no es normal. Teóricamente, con el mismo marco legislativo, con el mismo entorno nacional, ¿cómo es posible esas diferencias en el empleo? Por cierto, habló usted de Extremadura y aquí quiero añadir yo algo que es perfectamente inusual, yo no lo recuerdo, que un varón regional socialista, como es el caso de Fernández Vara, señale con el dedo a la ministra de Trabajo y diga, quiero verla para que me explique si hay o no repercusión del aumento del salario mínimo interprofesional sobre el desempleo y sus datos horribles de Extremadura, que son los peores de España, en esta EPA de diciembre de 2019. Eso no había pasado nunca, sencillamente. Es como lo de la dimisión ayer de Jordi Sevilla. A ver, ¿desde cuándo un socialista que lleva 1 año y medio solo en el cargo, uno de los mejores cargos, porque eso, la electricidad por los cables esos de las carreteras va sola? No tienen más que sentarse y esperar que caiga, clink, clink, un sueldazo mucho mejor que el de ministro, que abandone el cargo porque no se entiende ideológicamente con la ministra Teresa Rivera. Eso es extraordinario, vamos, estamos abriendo nuevos capítulos del partido de Felipe González. Sí, yo no sé si se entiende con la ministra o con el partener de la ministra, ¿no? Por emplear un término coloquial. Marido. ¿No? Sí, marido. Bueno, hay otros que son parteneros. Sí, no, pero en este caso marido formal, con niños y tal. Todas estas cosas estupendas, digo, desde el punto de vista formal. No, pero quiero decir, hombre, el problema es que lleva una temporada peleándose con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia con el tema del abaratamiento de los peajes y de los costes que hay que imputar a Red Eléctrica por el servicio que presta, incluso amenazó con un ERE, ¿no? Es decir, que el tema es muy de fondo el que se estaba planteando ahí. Y no le aprueban los planes de reestructuración de la compañía, de modernización, donde por cierto salen con indemnizaciones de 850.000 euros, algunos. Bueno, el asunto es, y volviendo al tema de hoy, Fernández Vara. ¿No recordarán ustedes casos de que un varón regional se haya levantado y dice, ministro, ¿me va a contar usted eso? Porque no, eso va muy mal. No, es insólito, yo no tengo ninguna memoria y desde luego no recuerdo ninguno. Y lo que es cierto es que a lo mejor esto es un halo de esperanza. No, esto tiene una explicación. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué Extremadura? Bueno, pues porque es el empleo agrícola, el empleo del mundo del campo, que estaba contratado probablemente por menos de 900 euros y que al subir el salario mínimo, pues algunos han dicho, ¿sabes qué? En lugar de coger 10, voy a coger 8 o voy a coger 5. Y eso ha generado una bolsa de nuevos desempleados en el sector agrícola, en las trabajadoras del hogar, en la pesca y en algunos sectores donde la contratación pues es
mínima minimorum, porque probablemente Pero el negocio fíjate, no no solamente por el valor en sí del salario, sino con el incremento de la cotización a la seguridad social, que es lo que realmente cruje, ¿no? Directamente. Y esto es lo que realmente le viene bien al gobierno, porque es un efecto balsámico también, emprendiendo ese mismo término. Estos son 240 o 250 millones que se meten para las es un saldas. aparente efecto balsámico, porque luego te condena a una serie de gente al paro que Claro, tienes que atender. que tienes que O sea, no acaban de salir los números. Sí, pero como teóricamente ellos manipulan las cuentas, es decir, al final, aunque sean vasos comunicantes, esto va para cotizaciones, esto va para el desempleo, no mezclemos, aunque todo acabe dependiendo, y además ahora que se han separado los ministerios, con lo cual todavía Claro, o sea, cada uno salía a sus cuentas. Exigen un nuevo puesto de trabajo, que es el de coordinador, ¿verdad? Es estupendo. Esto la función pública es que lo aguanta todo. Tanto lo aguanta todo que yo he puesto hoy entre las noticias que me llaman la atención de la economía española, que de la SEPI sigan colgando 78.000 nóminas de trabajadores del sector público, ¿eh? Con todo el respeto, porque los habrá muy buenos, los hay que no tanto, pero en cualquier caso son proyectos, muchos de ellos, que se han descartado poner a la venta porque no deben ser excesivamente rentables. Yo creo que algunas son rentables, otras menos, pero en general en el sector público español, sobre todo el tejido industrial, que es el que está en la SEPI, es un sector que funciona y funciona bien. Hay empresas que son realmente punteras, ¿no? en ese ámbito. Estamos hablando de Indra, estamos hablando de UNSA, estamos hablando de varias que son prácticamente punteras en sus respectivos ámbitos. Yo creo que el tema de fondo de lo que debe plantearse es qué empresa pública es necesaria, aquella que responda a sectores estratégicos y que de alguna manera los beneficios repercutan directamente en abaratar los costes al ciudadano, y luego hay que cargarse, pero el término cargarse, o sea, a propósito, toda aquella empresa pública que ha servido para camuflar déficit fundamentalmente en comunidades autónomas y administraciones locales, ¿no? Que se han creado para amiguetes y de alguna manera meter ahí una serie de gastos que no se pueden imputar a la corporación directamente y sanear las cuentas. Eso es lo que hay que cargarse porque son automáticamente ineficientes. Hombre, es evidente que si hacemos una comparativa de número de empleados, la única que supera a la SEPI creo que es ACS en este momento. El Corte Inglés debe estar muy cerca. Con muchas UTEs. Con muchas UTEs, y luego además, es decir, realmente la SEPI tiene 15 empresas controladas de forma directa y mayoritaria, y entonces son 100 compañías donde tiene participaciones indirectas o minoritarias, como puede ser Enagas, como puede ser Indra, como puede ser muchas de ellas, o Red Eléctrica. Y lo que hay que preguntarse precisamente es si esa estructura es la eficiente precisamente para gestionar un conglomerado de 115 empresas cuando realmente son 15 las que tienes dentro de tu consolidado. Bueno, vamos a los nombres propios. Empezamos con Bankia, que ha presentado resultados y casi han quedado arrinconados esos resultados, que son mediocres, 541 millones, 23% menos, con las declaraciones de su líder, Goyri Goizarri, a propósito de la fusión. Dice que no hay planes en el cajón, y enseguida ha salido luego María Jesús Montero, que, en fin, ha estado muy contundente, porque ya saben que los socios de gobierno de Podemos están por convertir Bankia en un banco público. Esa ha sido su propuesta electoral y no se han bajado de ese burro. Pero bueno, en cualquier caso, la Montero garantiza que los planes siguen, que en el momento adecuado será vendida Bankia. ¿Cómo lo ven? Pues mira, los resultados del cuarto trimestre ha sido muy decepcionante para los analistas. De hecho, están pérdidas. En el cuarto trimestre perdían 34 millones. Luego, la sorpresa de las provisiones se podía más o menos estimar, pero bueno, han sido superiores de lo que había. A mí lo que me llama la atención, aunque Goyri destacaba precisamente la subida en el capital máximo al 13%, que va a permitir pagar el dividendo que prometieron, por otro lado se está bajando la rentabilidad. El ROE y el ROTE están ya por debajo del 5%, y esto no ha gustado al mercado. A los analistas no les ha gustado nada. Y con respecto a la fusión, pues yo sigo pensando que la fusión, en el caso de Bankia, va a ser una decisión más política, probablemente de gestión del propio management. Entonces, en función de cómo evoluciona el mercado, de cómo venga la presión en los bancos, pues habrá necesidad de buscar sinergias. Creo que, por un lado, ha defraudado las expectativas que había, es decir, se pensaba que los beneficios iban a estar por encima de los 580 millones y bueno, y se han quedado 540, con lo cual lo que está comentando, y luego al final es una decisión política, y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, el tema es, la cuestión de fondo es si se va a vender, cómo, en cuántas partes, se va a trocear, se va a distribuir, a quién. ¿Se va a vender a otro banco? Porque llámale que no hay fusión, pero si yo se la vendo a otro banco ese trocito, ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Se lo vamos a vender a los Emiratos o a quién? O sea, me parece que esta es la clave del asunto, ¿no? Exacto. Telefónica, ¿por qué sube hoy tanto Telefónica? 6,26. Bueno, Telefónica, primero hay una noticia que yo creo que es importante. Es decir, la propia compañía ha venido a decir que está negociando
con 2 fondos internacionales que son CVC Partners y KKR, y también con algunos fondos soberanos del Oriente Medio. Eso de alguna manera para blindar el capital de la compañía ante posibles entradas hostiles, ya que los precios de la acción se estaban yendo por debajo de 6. Ya vimos ataques en su día de fondos activistas como Elliott, y yo creo que el mensaje al mercado es: cuidado que vamos a hacer una operación y me voy a blindar. Por otro lado, está muy cerca la venta de la división de Hispanoamérica, que eso van a ser 10.000 millones, que también eso ayuda de alguna manera a poner los números para el año que viene un poquito mejores. Y luego, pues me da la impresión de que lo que hablábamos antes, ha habido mucho corto en el valor, pensando que al romper el 6 se iría mucho más abajo, y han reaccionado rápidamente y los han dejado. Bueno, don José Luis, le tengo preparada cuando hemos seleccionado esta noticia pensábamos en usted. Hay unos señores jubilados que han ido al Banco de España en Barcelona a decirle al gobernador Hernández de Cos: oiga, por ahí no, usted dice que no tenemos derecho a que nos igualen la pensión, nos la suban según el coste de la vida, el IPC, y en cambio usted está ganando 12.000 euros. Y es algo de una cultura verdaderamente podemítica, pero que a lo mejor le conviene a este país ver las cosas en ese plano, el plano de la doble moral. Bueno, sobre todo yo creo que la ejemplaridad, es decir, que el problema es que hay políticos que, bueno, está bien, pero el problema yo no creo que es tanto el hecho de que lo que la gente gane, sino con lo que la gente se va. Es decir, que es lo que realmente es sangrante, ¿no? Es decir, cuando una persona abandona la empresa, bien porque hay una prejubilación o una jubilación en estas grandes entidades, se los lleva crudo. O sea, estamos hablando de 800.000, estamos hablando de 700.000, entonces estamos hablando de pensionistas que malviven para llegar a fin de mes. Si no olvidemos que el núcleo gordo de las pensiones está por debajo de los 800 euros, ¿no? Ahí tenemos prácticamente un 60% de la gente que está percibiendo pensiones de esa naturaleza. Bueno, con el esfuerzo que han tenido que hacer. Con lo cual, además, a mí me parece que es sangrante que a la gente se le cambie las reglas de juego con el partido ya empezado. A esa gente, cuando empezó a cotizar y durante toda su vida se les ha dicho: oiga, les vamos a actualizar la pensión con el IPC para que mantengan el poder adquisitivo. Usted no puede llegar ahora y decirles que eso no se va a hacer. A los que empiecen ahora, bueno, vamos a ver, podemos plantearlo, pero eso nos parece que no es justo. ¿A usted le parece bien también la cosa de los jubilados? A mí me parece que no solamente los jubilados, que yo creo que todos los ciudadanos, en este momento en particular, en donde estamos viendo un crecimiento del Consejo de Ministros, de vicepresidencias, estamos viendo secretarios de Estado, asesores, es decir, esto crece, crece y crece, y además con sueldos, en muchos de los casos relativamente muy aceptables. Comprendo que el pensionista que está cobrando, pues antes hablábamos y comentábamos las pensiones de viudedad, de orfandad, etcétera, yo también lo comprendo. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Yo les espero mañana a las 8 en punto para otro trepidante pulso económico. Gracias.